Buenas, buenas, ¿cómo estamos por acá? Bueno, nosotros seguimos en dirección a la cordillera con unas ganas bárbaras de hacer el cruce. Toda esa expectativa que genera no se puede disimular, es una de esas rutas que, aunque se repitan, siempre genera cierto grado de ilusión. Por un lado, por lo que se disfruta la ruta en sí y sobre todo por el entorno, por lo que significa la cordillera y ni que hablar por los paisajes que ofrece. Bueno, en resumen, poco después de las 7 de la mañana salimos de Potrerillos. Nos llevó una hora llegar hasta Uspallata. Un camino muy bonito, muy linda ruta. Son solamente 60 kilómetros, pero le agregamos algunas paradas y cuando quisimos acordar, en definitiva, pusimos el tiempo que más o menos habíamos estimado. Venimos rodando por la ruta 7. En esta parte del trayecto la ruta está en buen estado. Bueno, ya dejamos atrás Uspallata y se recorren por unos tramos rectos, prácticamente los últimos que se tienen rumbo a la cordillera. Se recorren unos 6-7 kilómetros hasta acercarse nuevamente al río Mendoza. Hay que tener presente que un poco antes de llegar a Uspallata, la ruta 7 se separa por unos kilómetros del cauce del río y pasa a ubicarse casi en paralelo al río Uspallata. A partir del encuentro con el río Mendoza y casi hasta el paso internacional, la ruta va serpenteando en torno al río por unos 70-75 kilómetros. El río nace en el Aconcagua, así que muy cerca de la frontera y del paso. Y todo ese recorrido además enmarcado en los cerros de la cordillera con un paisaje espectacular que ya se aprecia prácticamente desde que se sale de Uspallata. Después de una sucesión de formaciones muy bonitas de apreciar y con lo sinuoso del camino, se hace muy entretenido y el tiempo vuela por ahí. Vemos mucho tránsito, en esencia transporte pesado, ya lo comentábamos creo que en el video anterior, es una ruta espectacular para recorrerla en modo paseo como vamos nosotros, pero el fin de esta vía no se puede negar y es la conexión comercial y el transporte de cargas es el objetivo principal. Básicamente el puerto de Valparaíso conecta con Buenos Aires pasando por las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba y Santa Fe, que deben de aportar algo al transporte sin duda, y a su vez alguna carga debe llegar por esta vía hasta Uruguay y al sur de Brasil por el estado de Río Grande. Y supongo que algo del comercio con el sudeste asiático, con China, Corea, debe llegar por acá. Pero más allá de todo eso, que naturalmente no se puede obviar porque es lo que principalmente le da vida a la ruta sin despreciar el turismo, nosotros vamos por ahí a nuestro ritmo disfrutando del paisaje, las vistas, la ruta, la compañía y por supuesto las motos a más no poder. Bueno, hicimos una breve parada por ahí como para reacomodar un poquito el equipaje. El día está espectacular, no hay una nube, sol radiante. Pero los pronósticos de la noche anterior daban 6 grados bajo cero para la zona del paso internacional a media mañana y nos abrigamos con todo lo que disponíamos y vamos prácticamente enyesados arriba de las motos. En mi caso, por ejemplo, llevo la segunda piel, esa es la que lleva el forro de aluminio, camisa de franela, chaleco, la campera de nylon cortaviento y la campera de Harley casi no la puedo cerrar. Nunca había andado creo que con tanto abrigo arriba de la moto, creo que ni siquiera en el viaje a Ushuaia. 2 pares de media, unas bien largas de esas de tipo de fútbol, las que las doblás en la rodilla y llegan casi que a los tobillos. Pantalón de cargo grueso y por arriba todavía las chaparreras de cuero. Y en consecuencia los bolsos van con menos de la mitad de la carga que traían y la mochila con los accesorios de las cámaras que la estoy llevando arriba de ese bolso quedó prácticamente flotando sobre el bolso medio vacío y se ve que en alguna parada anterior no había quedado bien ajustada y se empezó a ir de lado, por lo que paramos, ajustamos mejor y luego seguimos rodando.
Qué lindo que se ve ese paisaje y cómo la ruta te va llevando hacia la cordillera es algo espectacular. Un tema aparte es esa sensación de la pendiente en ascenso constante que, si bien por ahí es muy leve, va viendo que prácticamente siempre estás en un ascenso continuo, salvo alguna pequeña ondulación que se da muy puntual. Una de las partes que más nos gusta de hacer los videos de los tramos es descubrir en las imágenes algún detalle. Puede ser una vista o algún momento que durante el viaje se nos pasó por alto, y en la edición te vas dando cuenta de momentos que se te pasaron durante el recorrido o porque estabas enfocado en otra cosa, directamente apreciando algo distinto o disfrutando de otro momento, no importa, pero lo lindo es ver y tomar conciencia de algo diferente, un detalle, de algo distinto al recuerdo original que te quedó grabado cuando pasaste por el lugar o hiciste el tramo. Y tiene mucho que ver con eso que se dice frecuentemente, que un viaje tienes la oportunidad de disfrutarlo cuando lo planificas, cuando lo llevas a cabo y cuando lo recuerdas. Y en este último aspecto, a su vez, tiene mucho que ver con lo que decía antes sobre lo que disfrutamos al editar estos videos. A unos 30 kilómetros aproximadamente de Uspallata, en una zona muy vistosa con unos tremendos cerros contra la ruta, aparece el primer túnel de este tramo. Los túneles en general siempre son motivo de cierta atracción, pero en este caso en particular el túnel que nos llamó la atención es el que se alcanza a ver ahí a la derecha antes de pasar por el puente sobre el arroyo Cortaderas. Ese no lo teníamos en el radar y quisimos detenernos a conocer de qué se trataba. Atrás nuestro circulaba un camión relativamente cerca y no daba para improvisar una parada. En el entorno del puente y los túneles la banquina es muy angosta y se extiende de esa forma mientras la ruta, digamos, que rodea todo el cerro. Así que preferimos seguir un poco más adelante y buscar un sitio adecuado como para salir de la ruta, dejar pasar el camión y luego dar la vuelta para acercarnos hasta ese túnel que mencionaba antes y hacerlo de una manera relativamente segura. Al llegar al sitio del ingreso encontramos una situación similar. El ingreso está ubicado en un tramo de curva y contracurva y sobre la cabecera del puente, por lo que seguimos un poquito más en dirección a Uspallata, buscando un mejor sitio para girar. Tuvimos que pasar el túnel y hacer unos metros más por la ruta 7. Al pasar por ahí se alcanza a ver una moto parada en el ingreso, alguien más viajando que evidentemente paró por ahí a recorrer el lugar y conocer algo. En resumen, dimos la vuelta, ingresamos al túnel, rústico totalmente, tallado en la piedra, sin rastro visible, por lo menos para nosotros, de algún elemento estructural, y a través de lo que va quedando de una antigua ruta de la que sobrevive media calzada o menos, se llega hasta un antiguo puente y al ingreso a un segundo túnel. De este otro túnel solo quedan unos metros y luego está sellado. Indudablemente un antiguo trazado de la ruta con el puente sobre el arroyo Cortaderas en paralelo a la ubicación del actual, digamos que metido más adentro del cerro como para explicar un poco la ubicación de lo que queda del tramo. Desde ese sitio se tiene una buena vista a la ruta 7 y al puente actual. Lo que tal vez nos llamó más la atención es que hemos pasado muchas veces por ese sitio y nunca nos dimos cuenta de la existencia del túnel y menos del puente antiguo. Creo que desde la carretera y repasando un poco las imágenes, el puente viejo no se aprecia por las barandas del puente actual y además queda algo oculto por parte de las paredes de piedra. El arroyo Cortaderas desemboca ahí en el río Mendoza, a pocos metros del puente. Y bueno, estuvimos tal vez unos 10 minutos por ahí. Dispusimos creo que más tiempo para llegar al lugar. Y bueno, sacamos alguna fotito, disfrutamos del sitio.
y luego seguimos rodando rumbo a la cordillera. Y empiezan a verse algunos picos nevados. Ya a esta altura llevamos recorridos unos 10 kilómetros desde el arroyo Cortaderas, y por acá vamos pasando el puente sobre el arroyo Tambillito, otro aportante al río Mendoza. El entorno se aprecia cada vez más árido, el colorido que presentan esos cerros a medida que vamos avanzando en dirección a la cordillera se va poniendo muy interesante. A la derecha por momentos aún se pueden ver restos del ramal del ferrocarril trasandino. Bueno, y por ahí empieza una sucesión de túneles a unos 40, 45 kilómetros de Uspallata, tal vez un poquito más. Encontramos unos 3 túneles. El segundo de ellos responde obviamente a una solución técnica necesaria, pero parece que en el tema de estética se quedaron cortos y desentona un poco con la línea que tienen los otros túneles que lo acompañan en esa zona. Ahí estamos pasando el arroyo Polvaderas, ya se alcanza a ver al fondo de la cordillera con bastante nieve, y poco más adelante cruzamos Polvaderas, un caserío situado alrededor de la antigua estación del ferrocarril.
Seguimos rodando, mirando este entorno espectacular y llegamos a ese puente sobre el río Mendoza. Resulta muy pintoresco el puente del ferrocarril que lo acompaña, que está ubicado en paralelo. Y no podemos ni imaginar el disfrute que habrá sido hacer todo ese tramo hasta cruzar la cordillera yendo en el ferrocarril. Nuevamente pasamos por otro puente sobre el río Mendoza. La ruta acompaña el cauce del río por unos 75 kilómetros desde Uspallata. Y en esa distancia ni que hablar que es natural y necesario que en algunos sitios lo cruce. Impresionante cómo se aprecia la cordillera desde ese punto. Un poco más adelante pasamos la localidad de Punta de Vacas. Acá estamos a unos 50, tal vez 55 kilómetros de Uspallata. A esta altura la ruta ya se empieza a notar en un estado desmejorado y de a poco se empiezan a apreciar algunos baches, promontorios y reparaciones a diferentes niveles, algunas rajas, algún paño con algún desnivel también. Todo seguramente producto de la exigencia que demanda sobre el camino el tránsito pesado.
Por ahí estamos pasando el centro de esquí Los Penitentes con el complejo hotelero, las instalaciones y un caserío alrededor. Por ahí paramos nuevamente para ajustar el equipaje. Otra vez venía aflojándose la mochila, por lo mismo que comentábamos al principio. Un ajuste rápido y seguimos rodando. Acá estamos pasando frente a una dependencia del ejército y enfrente tenemos el monumento natural Puente del Inca, una atracción interesante de conocer, tal vez la mejor del tramo junto con las vistas a la Aconcagua. Por ahí estuvimos en 2019, así que en esta oportunidad seguimos sin hacer una parada por esa atracción. No me di cuenta que podríamos haber parado un instante por un par de fotos para agregar en el video. La última vez que estuvimos por ahí se podía apreciar el Puente del Inca desde un mirador ubicado enfrente, una buena medida, ya que cuando estuvimos, cuando lo conocimos a finales de los 90, se podía llegar hasta el sitio caminando y con el daño que eso inevitablemente genera. Fue una buena medida haber cercado y haber puesto un mirador desde donde se pueda apreciar a distancia. Hay un centro de artesanos ubicado entre la ruta y el propio mirador. Pasamos el río de los Horcones y acá a la derecha tenemos el ingreso al centro de visitantes y al mirador del Cerro Aconcagua. Sin duda, otro lugar interesante para conocer y disfrutar. Esas estrellas amarillas sobre el pavimento refieren a víctimas fatales en accidentes de tránsito. Por lo general se acompañan del nombre de la persona. La finalidad, además de recordar a las víctimas, es llamar la atención de los conductores y concientizar un poco de la gravedad de lo sucedido en ese lugar de la ruta. Dejamos atrás el río Mendoza y ya hace rato venimos rodando junto al cauce del río Las Cuevas. Acá estamos pasando por la localidad del mismo nombre, la localidad de Las Cuevas, la última localidad de Argentina antes del cruce de frontera. A la izquierda tenemos el camino que sale hacia el Cristo Redentor. Rodamos un par de kilómetros más y se llega al peaje.
este sitio el cambio que se aprecia en la pintura demarca el límite internacional. En este lugar, en este preciso lugar, estamos dejando atrás a Argentina y estamos ingresando a territorio de Chile. A partir de acá, además, pasa a ser la Ruta 60. Bueno, y finalmente llegamos hasta la aduana de Chile, el complejo aduanero de los Libertadores.
Ahí se aprecia que el ingreso se hace por un par de carriles clasificados por el tipo de vehículo. Nosotros seguimos por el carril destinado a los vehículos livianos. Por acá vamos dejando el video. En el próximo traemos el recorrido que hacemos desde la aduana hasta completar el tramo, el famoso tramo de los Caracoles. Y bueno, agradecemos la compañía como siempre. Esperamos reencontrarnos en ese video. Y por ahí más adelante vamos dejando un planito con el recorrido que hacemos en esta etapa del viaje.